Una vez más, bienvenido a su programa Hablan los Generales desde su canal Dominicaneando. Un saludo muy dominicanista a toda nuestra audiencia. En el día de hoy, nuestro espacio es la continuación de una saga que hemos iniciado titulado 30 de mayo, lo que pasó después. Y en esta ocasión, entonces, vamos a hablar de un evento que hemos hablado colateralmente, y sobre todo en el ámbito referencial, en los antecedentes del 30 de mayo, que fue la expedición del 14 de junio de 1959. En el día de hoy, entonces, en lo que pasó después, vamos a hablar de la estructuración del movimiento 14 de junio. Podría haber un problema cronológico, Marichal, Sí. Y es que el movimiento 14 de junio no nació después de la muerte de Trujillo, sino que nació antes y como consecuencia directa de lo que se llamó de las expediciones. De las expediciones, y sobre todo se la ha llamado ya de forma literaria la raza inmortal. Bueno, en esa tesitura entonces tenemos un personaje como invitado que yo quisiera motivarlo. La primera motivación es que solamente por el lazo de amistad que existe entre nosotros, y cuando hablo de nosotros estoy hablando del general Marichal, de quien les habla, principalmente, que no me atrevo a decir la antigüedad, porque entonces quedaría yo en mala posición, no él, ¿verdad?, de la antigüedad de esta amistad. Pero él está aquí además porque se ha constituido un trabajo tesonero de muchos años, es un especialista precisamente en este periodo. Y no solamente en este periodo, sino en el periodo anterior. Pero hay además otra razón. En ese caso de su connotación de historiador, de investigador y de comunicador. Y es que él es la memoria viva de su padre, a quien popularmente se conoce como Buellón, y es difícil que tú le digas su nombre, que la gente lo identifique, como todo el mundo lo conoce como Buellón. Sus camaradas, pero además la nación también lo conoce como Buellón. Y la importancia de este personaje es que él fue una pieza clave en el movimiento 14 de junio. Muchos lo llaman como inclusive el representante de Manolo Tavares Justo. Y hubo una relación muy cercana. Pero además, Buellón tiene el reconocimiento de todos, no solamente de la izquierda revolucionaria en su momento, sino también de todo el sector antitrujillista, incluyendo lo que podían verse por el carácter social de este movimiento, como sus contrarios, que eran los cívicos, que también se encajan en el movimiento de tus amigos los cívicos. Mis amigos. Sí. Entonces, en esta ocasión lo que vamos a oír es precisamente y de manera muy enfática y autorizada además, porque este programa es enemigo de las especulaciones, sobre la génesis y el desarrollo del movimiento 14 de junio que fíjense una cosa, por eso decía que había un problema con la cronología, para que la gente lo entienda, sobre todo las nuevas generaciones. De ese movimiento surgió, creo que en el año 60, 61, surgió después lo que llamó la dictadura, el complot develado. Y si se han hecho publicaciones al respecto, yo tengo inclusive el ejemplar que hizo, el libro blanco fue del golpe de Estado. Yo digo, un libro que lo publicó el gobierno precisamente, sobre el complot develado. Y entonces usted se encuentra con una sorpresa interesante, pero aleccionadora.
y es que la mayoría de los integrantes del movimiento 14 de junio, además de ser estudiantes universitarios y profesionales, además, socialmente era un calidoscopio, y hay que señalar que en ese calidoscopio se puede decir que la mayoría de esos jóvenes que participaron en ese movimiento, y se les puede llamar jóvenes porque lo eran de la clase, la llamada clase media, de la baja pequeña burguesía, pero no pobre, muy pobre, como dice Bosch, sino eran gente, ¿verdad?, de la clase, no solamente media, pero la media alta estaba metida también. Y la media alta estaba metida también. Y fíjate un detalle, la mayoría de los padres, de los familiares de esos jóvenes, muchos de ellos, yo dije la mayoría, corrijo, muchos de ellos eran amigos personales de Rafael Leónidas Trujillo. Y funcionarios de su gobierno. Y hasta funcionarios, pero no solamente en las capitales, sino en todos los pueblos. Yo he llamado a Manolo Tavares Justo el flautista de Hamelin. ¿Sabes por qué? Porque ese movimiento prácticamente llamó la mayoría de la juventud dominicana con ese extracto social, pero también en toda la comunidad, en todo el país y en todas las comunidades. Entonces vamos a darle, no sé si tienes otro comentario, Marichal. No, decirle que vamos a interactuar con él, preguntando ciertas cosas para que le aclare al público algunas cosas que a veces no están muy claras. Aclarar además, antes de darle paso, que él, yo creo, no sé si sería conveniente denunciar tu edad, ¿verdad? Pero sí, tú naciste años después de él. Después, en 1969. Pero por la relación no solamente genética, sino de trato con tu padre, yo vuelvo y repito que es la memoria viva, porque además lo has analizado y lo has investigado. Entonces, vamos a darle paso. Adelante. Para mí es un gran honor que ustedes me hayan concedido esta oportunidad de expresar ante el país ideas y conceptos sobre un proceso histórico en la cual mi padre, como lo reconoce José Rafael La Antigua, en la conjura del tiempo, jugó un papel cimero como la voz autorizada de Manuel Aurelio Tavares Justo. En ese lúcido ensayo epocar narrativo sobre la historia contemporánea dominicana de José Rafael La Antigua, define a tres jóvenes fundamentales de la década del 60 en la historia de la evolución política dominicana. A Brinio Rafael Díaz, porque era la voz autorizada del licenciado Viriato Fiallo de Unión Cívica Nacional. A José Francisco Peña Gómez, porque era la voz autorizada del profesor Juan Bosch del Partido Revolucionario Dominicano. Y a Francisco Carvajal Martínez, porque era la voz autorizada de Manuel Aurelio Tavares Justo. Usted, distinguido general y amigo Soto Jiménez, hizo un enfoque sobre un libro que se llama El complot de Velado. Tengo que hacer la historia y la génesis de esa obra fundamental, porque eso fue lo que llevó como consecuencia directa de que los jóvenes que fueron apresados a partir de enero del año de 1960 lograran salvar su vida. El doctor Rafael Eduardo Valera Benítez, un conocido abogado dominicano, penalista, que de acuerdo al criterio de Lupo Hernández Rueda, de acuerdo al criterio de la licenciada Janet Miller, de acuerdo al criterio de Bruno Rosario Candelier, de acuerdo al criterio del poeta Víctor Villegas, era el mejor sonetista que había en la literatura nacional y era el elemento aglutinador de lo que en la poesía dominicana se conoció como la generación del 48. Y ese complot de Velado de Rafael Eduardo Valera Benítez, la génesis obedeció a un hecho, a una estrategia personal de él, que es muy interesante de destacar ante el país. Porque el complot de Velado, aunque José Rafael Cuello dice que eso fue un álbum de fotos, el complot de Velado es pura y simplemente cuando Rafael Eduardo Valera Benítez cae en prisión, porque el 14 de junio, yéndose a la génesis del 14 de junio, hay que especificar que cuando llegan las expediciones de Constanza a Estero Hondo, ya había habían unos ciertos elementos dispersos de la juventud que estaban conspirando contra Rafael Leónidas Trujillo Mina, estaban dispersos. ¿Qué es lo que hace las repatriaciones armadas de Constanza a Estero Hondo y con posterioridad a ello
de hace como un elemento aglutinador de esos diferentes grupos, en lo cual se agrupa bajo el liderazgo de Manuel Aurelio Tavares Justo. Pero Manuel Aurelio Tavares Justo era, como decía mi padre, un líder indudablemente que en un momento determinado de la evolución histórica dominicana representó la dignidad y el decoro de una juventud que se sacrificó y fue a la prisión. Pero el verdadero talento político de Manuel Aurelio Tavares Justo era Minerva Mirabal, porque Minerva Mirabal había tenido una relación sentimental con Pericles Franco y ya se había formado políticamente, o sea, era el cerebro del 14 de junio. Entonces, cuando ellos caen como consecuencia de las repatriaciones armadas de Constanza Maimón Estero Hondo, ellos se reagrupan, todos los grupos dispersos que habían de los antitrujillistas, y forman el movimiento clandestino 14 de junio en la finca de don Charles Bogar en Mao, donde figura Minerva Mirabal, Charles Bogar, Juan Miguel Román, Luis Gómez Pérez, un grupo de despertantes ciudadanos antitrujillistas. Se crea el movimiento revolucionario 14 de junio y Minerva Mirabal le designa ese nombre en homenaje a los expedicionarios de Constanza Maimón Estero Hondo. Entonces, cuando el doctor Norman, que ya ese movimiento se había nucleado con diversos miembros de familias preeminentes de la sociedad y muchos ellos de funcionarios de primer rango del área de Trujillo, como era de don Arturo Desprader, que estaban los hermanos de Fidelio Desprader, estaban también los hijos de don Fello Bonelli, estaba también Ramón Cáceres Troncoso, había una serie de gente de la alta pequeña burguesía, que incluso Ramón Cáceres Troncoso fue el paje de Angelita en la celebración de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, y estaba aglutinado en el movimiento clandestino 14 de junio. Cuando ellos caen presos, el doctor Valera Benítez hábilmente se inventa una tesis que al principio muchos de los dirigentes del 14 de junio no le entendieron, y era que él reveló la membresía completa. Mucha gente entendió al principio que él era un soplón. Él hizo una membresía completa porque él entendía y tenía una tesis, una idea, un concepto que a la posteridad, analizando los momentos estelares de la historia contemporánea nacional, tuvo una visión y una concepción clara y definida de cuál era el efecto ulterior de esa denuncia que él hizo, y era que Trujillo viera el fundamento, la basamenta social de ese movimiento clandestino, y entonces le preservara la vida a todos, a diferencia de lo de el movimiento popular dominicano, que cuando Máximo López Molina se da a José Trujillo Valdés aquel interludio de tolerancia, Máximo López Molina se tira por el balcón y caen prisioneros como 60 del movimiento clandestino, del movimiento popular dominicano. Mueren, en su mayoría fueron ejecutados, como me ha confesado en diversas ocasiones don Cayetano Rodríguez de Prado. Excúseme la interrupción, pero hay un hecho que no podemos pasar, dos hechos que no podemos, de lo que tú has narrado de manera brillante, que no debemos dejarlo pasar por alto. Lo primero es el nombre de Juan Miguel Román. La gente debe saber que Juan Miguel Román, de Santiago, de los Caballeros, fue de los que cayó combatiendo en la Guerra de Abril en lo que llamó la toma del palacio, el asalto al palacio. El intento de la toma del palacio. Bueno, eso entonces por un lado. Y por otro, qué interesante el asunto del doctor Valera Benítez, porque tiene un antecedente histórico interesante. Valedero. No solamente fruto del ingenio, sino de algo que pasó en 1847. De 1847. Y que obligó a Pedro Santana a hacer lo que perseguía Valera Benítez. Y logró retirarse, se retiró de la presidencia. ¿Bajo qué argumento? Y ahí es que está el secreto de lo que tú acabas de decir. Y el antecedente fundamental. Que Santana dijo, pero si yo para estar en el gobierno tengo que fusilar a la juventud dominicana completa, entonces yo me voy para mi casa. Mejor me voy. ¿verdad? Yo creo que eso tiene ese basamento, y según el doctor Valera Benítez, lo usó como referencia. Eso de que la juventud, o sea, que Trujillo se diera cuenta, el calado social del movimiento podía inhibirlo. En el caso de Trujillo no lo inhibió, porque entonces se desató
Se salvaron un grupo No, de se salvaron la mayoría. la mayoría. Podríamos decir que hay un 97%. Sí. Porque ahí murió nada más el doctor Tejada Florentino, que inmediatamente cuando lo fueron a poner la silla eléctrica, él le puso en conocimiento. Y en ese momento no estaba Candito Torres ni nada, que fueron unos subalternos, porque si está Candito Torres y está este muchacho que Tunti Sánchez, que estaba ahí siempre, Johnny Aves García, eran los políticos, pero Candito lo subió un oficial subalterno. Sí. Y cuando le dio el primer choque, ahí él murió automáticamente. Pero hay que saber que también en ese caso y por esa dirección hubo un manejo interesante político por parte de la dictadura y por parte de Trujillo. Y es que a los que se salvaron, sobre todo los que tenían ese calado social, él se lo entregó personalmente a sus padres, sanos y salvos, ¿verdad? No se puede decir de todo, porque hubo algunos que fueron torturados, ¿verdad? Sí. Muchos torturados, pero se lo entregó. Y hay una anécdota muy importante. Rafael Eduardo Valera Benítez, que en el complot de Velado le revela a Johnny Aves García y le dice completamente todos los miembros que están ahí, a través de un asistente que él tenía, que era José Martí Otero, hermano de Tunti Sánchez, porque los dos eran hijos de la soprano Julieta Otero. Entonces, cuando Valera Benítez termina de hacer el libro, porque él le hace el libro a Johnny Aves en la oficina del Servicio de Inteligencia Militar, y él va declarando y tomando fotos, entonces se decide publicar el libro. La primera edición se hace en plena vigencia de la dictadura de Trujillo, que es lo que mucha gente no sabe. La primera edición del complot de Velado se hace en febrero del año de 1960. ¿Qué es lo que me refería? Lo que yo me refería, que es una edición. Entonces ahí salen las fotos, que por eso se da el cuello. Dice que eso es un árbol de fotografía, porque la gente empezó a comprarlo y ahora como de fotografía, porque Trujillo perdonó a la mayoría de la gente del 14 de junio que estaban ahí, lo tuvieron. Entonces hay una anécdota que cuando Valera Benítez termina de escribir el complot de Velado y revela todo el tamaño del 14 de junio en todas sus ramificaciones, en todas las provincias del país, que lo presente, porque eran los principales jóvenes de aquella época, de la clase media, de la pequeña burguesía, trabajadora e intelectual del país. Entonces, dice Johnny Aves que le hace una seña a Catito que mate a Fefe Valera. Entonces José Martí Otero, que está ahí, el cuñado Clide, lo jala coño, Johnny, pero ya te ayudó, te dio el libro, te dio los datos, te dio la cosa y tú lo vas a mandar a matar. Y ahí le salva la vida a Valera Benítez, José Martí Otero. Entonces ahí Valera Benítez logró subsistir. Entonces, lo más importante de este movimiento es el 14 de junio, que aglutinó toda la juventud dispersa, porque ahí venían los hermanos de Ucudrey, venían una serie de gente, pero eran gente que no tenían sustentación social como para enfrentar una tiranía como Rafael Leonidas Trujillo Molina, que como decía mi padre, resumió en sí todos los poderes del Estado. O sea, hay que leerse Trujillo, el constructor de una nacionalidad, Gilberto Sánchez Lustrino. Lo que pasa es que los historiadores dominicanos, como consecuencia del gran patrimonio que dejó Trujillo, y que al fin de cuentas eso fue la controversia, al fin de cuentas eso fue lo que movió el 30 de mayo, porque esa concepción marxista de la historia, de la lucha de clase y la riqueza, los medios de producción, eso a pesar de que ha caído eso se mantiene vigente como método de interpretación de la historia. Entonces, cuando muere Trujillo, la gente se da cuenta, después el mismo grupo del 30 de mayo, del tamaño del patrimonio de Trujillo, de la gran riqueza que dejó Trujillo. Entonces, ahí que comienzan las conspiraciones contra Bosch, con una serie de gente, a pesar de que el doctor Baraguer declaró, hizo un decreto que mucha gente se confunde, que dicen que fue don Fello Bonelli, cuando presidía el Consejo de Estado con Eliseo Pérez Sánchez, no, fue el doctor Baraguer que declaró el patrimonio de Trujillo propiedad del Estado Dominicano. Entonces, escúchame, y creó el Consejo de Estado. Y creó el Consejo de Estado, exactamente, y creó el Consejo de Estado. Entonces, la mayoría de los historiadores dominicanos que han estudiado ese periodo de la historia lo hacen como un análisis de la historia social y económica de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque del Trujillato, aquí hay 3 libros fundamentales para entender la controversia de la historia
del siglo XX dominicano. Está de los responsables del fracaso de la Tercera República, de Víctor Manuel Medina Benet. ¿Cuál es la importancia capital de esa obra? Que Víctor Medina Benet era secretario de la delegación norteamericana en el país, que las informaciones contenidas en ese libro eran informaciones muy depuradas que llegaban a la embajada americana. Entonces tiene eso, las expresiones de Medina Benet tienen autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada frente a la historia contemporánea nacional por ese hecho. Pero también hay un libro fundamental que es de Lilia Trujillo de Luis F. Mejía. De Luis F. Mejía, que es un libro que sale y analiza la importancia del trujillato, de cómo estaba dispersa y disgregada la sociedad dominicana, y entonces cómo se constituye Trujillo en un elemento aglutinador. Entonces, es el mismo libro de Medina Benet, del cual yo tengo el segundo tomo, que no lo he publicado, porque indudablemente que al entrarse en la historia de Trujillo y de ese periodo de nuestra historia, va a poner en entredicho, entre comillas, muchas familias tradicionales en la apertura y la democracia. Sí, pero hay algo que tú señalas interesante, y es que en cuanto hay muchos autores y tratadistas que enfocan, cuando tú hablaste de la dialéctica materialista, lo enfocan, estudian la historia desde el punto de vista del materialismo histórico, pero hay algo interesante, que hay otros, y a eso me refería, que interpretan la muerte de Trujillo, el ocaso inclusive de la dictadura, por el tránsito entre el concepto atero, el viejo concepto atero, porque Trujillo fundamentalmente era un atero, a la incursión de Trujillo al convertirse en industrial. Ese tránsito produjo un desencaje parecido al que tú estás señalando que pasó después de la muerte de Trujillo. Hay una obra, yo no sé si tú, literaria, no histórica, interesante, de Pedro Peix, Sí. donde él se llama Los despojos del cóndor. Sí, claro, bueno, claro. Pedro Fernández Peix, nihilista, contradictor de paradigma y de verdades sistematizadas. Sí, yo tengo como honra, perdóneme que hago esta integración al margen, a usted mencionar a quien para mí constituye el prosista más acabado y más lúcido que ha producido la literatura nacional, como fue Pedro Fernández Peix, Pedro Peix. Pedro Peix, en un libro que se llama El fantasma de la calle del Conde, publicó, y para el honor de mi familia, hizo una dedicatoria, como él escribía una serie de cosas. Yo se la mandé a Tony Dafur, se la mandé a la copia de la dedicatoria para que me la interpretara a Tony Dafur, a Antonio Mateo y a Luis Miguel Pereira, que es uno de los abogados más brillantes y que más dominio tiene del oficio de la lengua y de una serie de cosas. Y Pedro Peix me mandó a Andrés Mateo, que quería decir que en ese momento decía que Carvajal Martínez era el valor ético más alto de una generación. Sí. Y tengo ese orgullo de que un escritor de la categoría y del tamaño, como usted señala, de que fue Pedro Peix, que en un país, solamente un país de analfabetos como este, porque aquí el nivel de lectoría tenemos que estar claro, general. Aquí hemos ido evolucionando después de la muerte de Trujillo para acá. Yo no sé, eso no es un fenómeno propio de la República Dominicana, es un fenómeno global, porque no es la República Dominicana nada más, pero ahí hemos dado unos cambios apresurados a la Universidad de la Luz. Por ejemplo, la escuela, la instrucción pública en la era de Trujillo. Yo pongo como ejemplo siempre mis intervenciones públicas ante el país. En un árbol que había en la normal presidente Trujillo, Gardelita Lai vino a hacer un reportaje para ver cómo era la educación y la instrucción en la era de Trujillo. Entonces le tomo una foto al profesor Carlos Curiel, que se encuentra con un grupo de discípulos en el recreo de la normal presidente Trujillo. Y en esa foto de esos muchachos que estaban ahí, salió nada más y nada menos para la posterioridad Manuel Aurelio Tavares Justo, Lupo Hernández Rueda, un poeta nacional con más de 50 obras y además el tratadista más importante en el ámbito del derecho del trabajo y la seguridad social que hemos tenido en toda nuestra accidentada vida histórica. Sale Marino Vinicio Castillo Rodríguez, el gran penalista, polémico, lo que se quiera, pero es un hombre del foro público de cierta importancia. Sí, un gran tribuno también. Sí, en la apertura de la democracia. Y ahí sale también de esa foto Luis Oliva Guerrero, director del McGill Hospital Montreal, que tuvo que salir porque estaba en el 14 de junio y se le queda de los muchachos de aquí, de la pequeña burguesía intelectual urbana de Ciudad Nueva,
Entonces su papá lo saca y entonces estudió medicina afuera y él se quedó por allá afuera. Sí. Porque estaba en el 14 de junio. Yo O sea, me- para que usted vea lo que es sí. cómo era el Yo movimiento me en ref- la era de Trujillo, porque los temas de Trujillo se analizan con una denotada superficialidad. Eso en los medios, eso es penoso. Entonces Pero- yo lo que he tratado a veces de Yo enderezar hacía- un poco las cosas. Yo hacía la divagación del caso de Pedro Pey con los despojos del Cóndor para motivar la lucha, que es un símil de lo que pasó después. Y los despojos del Cóndor fue la rebatiña que se armó entre los poderes fácticos por las propiedades de, claro que un patrimonio, pero hay que tomar en cuenta también que eso era producto de un sistema neopatrimonialista que tenía Trujillo. Eso no, esa propiedad de Trujillo, que, Sí, pero eso era típico porque los dictadores siempre Claro. sacaban su fortuna afuera y Trujillo la dejó aquí. que es neopatrimonialista. Bueno, pero yo te decía, Usted lo sabe mejor que nadie en general, porque yo, a través de usted, entré en comunicación, porque yo desconocía eso, y usted mismo lo ha mencionado en diversos programas, lo que él le confesaba a Yalán en la Hacienda Fundación, que su riqueza era del pueblo dominicano. no, Se quedó de eso está en una entrevista que le dio Trujillo a Valenilla Lan, pero en las memorias de Valenilla Lan, y Trujillo le confiesa eso, lo que hoy dicen que todo aquí es mío, sí es mío, pero en realidad es del pueblo es del pueblo dominicano. Bueno, pero yo lo que quería decirte de esa rebatiña, que en el gobierno de los cívicos fue típico. La repartición Esa grande. rebatiña económica que se produjo después, ¿verdad? Sí. Bueno, Pero hay algo que yo creo que es importante que tú le des luz a nosotros y al público, y es una pregunta puntual. ¿Hubo alguna infiltración de los miembros del 14 de junio dentro de las Fuerzas Armadas de ese tiempo? No hubo infiltración. Lo que sí hubo que el 14 de junio se descubre, digo, de ex militares, porque Damo Andrés Blanco Fernández perteneció a las Fuerzas Aéreas Dominicanas y fue entrenado por Tunti Sánchez, era un gran amigo de Tunti Sánchez. Y cuando tienen preso en la 40, que Tunti Sánchez llega y Johnny Abe dice, pero mira quién era el que va a dirigir mira quién es que está, es Blanco Fernández, porque Blanco Fernández era militar. Es el único caso de ese movimiento que poca gente lo sabe, que era que iba a dar la cosa. Blanco, ¿qué es lo que tú buscas aquí? Le dice Blanco, sale con una salida genial. No, porque nosotros, bueno, fue un partido para apoyar a Trujillo con la juventud, porque Trujillo está dando un paquete de viejos que no sirve ninguno. Eso es para eso. pero esa pregunta y la observación y la respuesta son interesantes, porque hay eventos que pasaron de forma colateral Sí. dentro del mismo vértice de los acontecimientos, de la dinámica, que fue, por ejemplo, en la Fuerza Aérea, que era el bastión militar de poder de la dictadura. ¿Cómo fue la conspiración de los sargentos, por ejemplo? Sí. De la conspiración y otras disidencias que vamos a tratar después. Hubo muchas conspiraciones militares. Lo que pasa es que el general Marechal se inscribió al movimiento 14 de junio. Sí. No, pero yo lo que te digo que hay, por eso no me hay relación, la conspiración de los sargentos. hay relación por precisamente la época en que ocurren, los acontecimientos que ocurren. Y fíjate un detalle, que nosotros ya le dedicamos un programa a eso, básicamente. Todo el mundo identifica a la Fuerza Aérea, a la aviación militar dominicana, AMD, como un polo de poder militar de la dictadura, que lo era. Pero nadie toma en cuenta que fue la aviación militar dominicana la que sacó a los Trujillo de aquí después del golpe de Estado, ¿verdad? Bueno, don José Miguel, quiero agradecerle a ustedes esta invitación el día de hoy. Es importante que en la sociedad dominicana se esclarezca la verdad histórica sobre ese periodo de nuestra historia, sobre el cual hay muchas conjeturas, hay mucho mito y mucha fábula. Y yo creo que este tipo de programa ayuda a edificar a la juventud dominicana sobre la verdad histórica.
primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Enamorado de un color ideal y con su sangre no le prendieron la llama justa de la libertad. Su sacrificio de Dios vivo, la patria entera glorificará. Como Merones a los valientes. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja, siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás, una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. ¡Mamá! ¡A desayunar! ¡Y queremos salchichas, ajá! ¡Yo en revoltillo! ¡Yo como viene! ¡Qué rica! ¡Llegamos! ¡Vamos a merendar! ¡Y queremos salchichas, ajá! Yo en hot dog. Yo prefiero más picar. ¡Exquisitas! ¡Hora de comer ya! ¡Hey! ¡Queremos salchichas, ajá! Yo en un locrio. Yo con salsa y mucho pan. Deliciosas. Y tenemos que cenar. Y queremos salchichas, ajá. Yo guisadas y con fritos. Yo con papas y a la brasa. Nutritivas. Y mañana Dios dirá que queremos salchichas, ajá. Llenas de cóctel, de pollo, de pavo y picantes. Ajá, para todas tus comidas.
Doctor, ¿cómo definía al doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame y mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido uno de los forjadores de la democracia que nada es totalmente malo, ni nada es totalmente bueno. Pero aquí hay gente que está negociando, por ejemplo, decir ahora de que trujillismo, no, si ya Trujillo no existe, por un lado. Por otro lado, Trujillo no fue el producto ni de Birmania, ni de Estocolmo, ni de Moscú, ni de París. Trujillo es un producto dominicano. Y nadie sube al poder solo. Que se lean Fouquier de Stefan Zweig para que cojan cátedra y aprendan, por ejemplo, que Trujillo subió al poder aquí, aupado por lo principal de este país, y las principales familias de este país lo apoyaron durante 30 años, y aquí hubo regiones y clubes de primera que una vez en una fiesta, porque hay que estudiar la historia, ahí estaba presente mi gran hermano y locutor Felo Asa del Castillo, por La Voz Dominicana, y oyó lo que pidió una persona que dijo: viva Trujillo 30 veces, y toda esta sociedad de una región muy fértil del país se pararon damas hermosísimas, muy bien vestidas, y dijeron 30 veces viva Trujillo. Entonces, ahora es muy cómodo decir que todo es el sátrapa. No. En política nadie sube solo al poder. Lo que pasa era que había una serie de personas ambiciosas que se beneficiaron de ese régimen y atropellaron al pueblo. Como pasa hoy. ¿Quién le iba a decir a nuestros millonarios modernos que en el 61 eran unos chimichurri económicos, que son personalidades hoy, poseedoras de muchos bienes, mucha televisión, muchos periódicos reiterados? Eran unos lamboncitillos que cocinaban plátano con frito verde con huevo frito y la cena de chocolate. Ahora no, ahora es honey bucky talks, ahora es con calimete. ¿Qué honey bucky talks es eso? Ahora es con jacuzzi. Vamos a estar claros en eso. Y aquí necesariamente ya no va a ser Trujillo, porque como dice Carlos Mar, los procesos históricos se repiten pero distintos. Unas veces como tragedia y otras veces como tragicomedia. Pero en este caso, en República Dominicana, donde todo se deroga, todo se deroga, porque fíjate, este es el único país donde en amarillo se acelera. En todos los demás países dicen amarillo, prevención. Eso vimos nosotros en Inglaterra, eso vimos nosotros en París, eso vimos en Colombia, pero aquí se acelera. Porque aquí, inclusive este es el único país en que los conjuntos quiebran. Porque no saben esto, aquí vinieron muchísimos conjuntos en la época de... Por ejemplo, no he visto ningún redactor farandulero que diga que en la década de 50 aquí vinieron varios conjuntos musicales cubanos, etc., y quebraron aquí. Este es el país donde los conjuntos musicales quiebran. Aquí un circo se desbarató, el Circo Brasil se desbarató. El elefante se murió, el enano puso malo. Si hombre, presentamos esa particularidad. Y para que estemos claros, lo que viene aquí en República Dominicana, que tiene que venir, dígalo yo, no lo diga, porque a fin de cuentas, ¿qué soy yo? Un pobre hombre mulato de ojos saltones, amante de la belleza y gran bailador de César Portillo de la Luz, Julio Gutiérrez y Abel Domínguez. Es la historia que, como dice Stefan Zweig,
La historia muchas veces hace de poeta, pero también hace de dramática. Y no hay artista quien le gane. Aquí vendrá, para que estemos claros, necesariamente un régimen que repare toda esta corrupción y repetimos, este proceso de tiguerización severo que sacude a la sociedad dominicana. Vendrá necesariamente no otro dictador, no otro caudillo, no, vendrá un equipo ahora, que es lo que dice el ritmo de la historia. Tiene que venir un consejo de Estado, o como se llame, tecnócrata, militar, industrial, agropecuario y de cultura, para encauzar a esta sociedad. ¿Y tú crees que esta sociedad tan frívola, tan temeraria y donde hay tantos arrogantes, se va a enderezar con un régimen democrático representativo? Eso es sueño. La democracia es un producto político de países civilizados. Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, civilizados e industrializados. Dime tú, esta media isla mulata de ya tú lo ves, Baboró, y pásalo por la izquierda, y donde inclusive hay que dictarse una ley para que los padres mantengan a los hijos, y donde inclusive los padres se encuentran en el despacho del fiscal cuando dice, aquí está mi pensión, entonces se explican el ojo. Nosotros fuimos fiscalizadores de la tercera en el gobierno provisional de García Godoy, y tuvimos que decirle a una pareja, mire señora, yo no soy maipiolo, para que estemos claros. ¿Dónde estaban después que se le entregó el dinero? Estaban ahí de que, Hotel Presidente, ya tú lo abrazado con los cuartos niños, ¿sí me entiendes? Y tomando cerveza. Entonces, digo, son realidades, porque, como dicen los griegos, la política no es libro, la política es vida. La política es expresión de la vida. Así como la democracia representativa es expresión de los países económicamente desarrollados. Este país de lambones, de genuflexos, de gobiernos que se inclinan a los norteamericanos, donde los yanquis tosen y aquí la cosa tiembla. Un país dependiente. ¿Cómo se va a enderezar? Se tiene que enderezar con eso, y se tiene que enderezar rompiendo también una tradición histórica negativa. Ahora vamos a hablar andante cantable. Sí. La historia ha sido Manon Tropo. La historia dominicana ha sido una historia de fusilamiento. María Trinidad Sánchez en el 45, Andrés Sánchez, Nicolás de Bari, Sánchez, los hermanos Puello, Duvergé, Manolo Tavares, Francis Camaño. ¿Dónde se ha fusilado un delincuente? ¿Dónde se ha fusilado un ladrón? ¿Dónde se ha fusilado un traidor a la patria? ¿Dónde se ha fusilado un notario que certifica la entrega de la tierra a los poderes extranjeros? No hay nada de eso. Bueno, pues ahora viene, sencillamente, ahora viene. Y nada mejor... Y nada mejor que cuando llegue ese gobierno, se va a acabar ya los boogie boogie y las musiquitas esas norteamericanas. Porque este gobierno, cuando tome el poder, después de tocar el himno nacional, interpretará con Mili y Jocelyn, que se preparen y que se vayan haciendo los trajes ya. El primer merengue de este gobierno será Llegó Juanita. Con el cariño de las masas recibimos al doctor Francisco Ramón Carvajal Martínez. Muy bien. El pueblo apoyando al doctor. Presidente. 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 Doctor, un placer tenerle aquí en el programa. Se puede aclamar a una persona por simpatía, por afecto, por cordialidad, pero dejemos los piticos esos. Esos piticos da la impresión de que estamos en una especie como de una actividad convíctica. Esto fue nada muy serio para sí. Doctor, lo veo muy elegante hoy, incluso lo siento un poquito más reanimado que en ocasiones anteriores. Son procesos que se van desarrollando en la medida en que uno se va adaptando a la vida, ¿no? Sí. Después de haber estado muy cerca de la muerte, en el retorno a la vida. Sí. Doctor, hay temas de mucho interés
que yo creo que la responsabilidad pública que uno tiene frente al público no puede evadirlo, hay que plantearlo, corriendo todos los riesgos. Este pueblo está en una situación de crisis que fácilmente, escúcheme, pero espérate. ¿Usted cree que corriendo riesgo? Aquí hay gente que está corriendo riesgo con un grupo de gente que hay aquí. ¿Verdad que somos pocos? Estamos corriendo riesgo desde los 15 años. Pero nosotros ahora estamos al frente. Exacto, sí, así que no haga que estamos corriendo riesgo. Aquí siempre es más, el nacer es un riesgo, porque uno no sabe si va a nacer vivo. Así que uno, desde el propio nacimiento, ya el nacer es un riesgo. Así que eso para que estemos claros. Sí, pero yo lo que le quiero decir es que el pueblo está pasando hambre, hay una crisis en los servicios básicos, como la luz, el agua, la medicina, que en cualquier momento aquí puede producirse un movimiento revolucionario. Movimiento revolucionario aquí, ¿cómo que en cualquier momento? ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra movimiento revolucionario? Moverse la gente. No, es una palabra muy seria, una palabra muy grave. Movimiento revolucionario implica una serie de actitudes, inclusive de depuraciones humanas. Aquí hay mucho egoísmo para que se dé un movimiento revolucionario. Aquí hay mucha cherchita, muchas muecas personales y mucha especulación. Movimiento revolucionario implica la actividad de una serie de personas bien intencionadas. Pero aquí hay muchas personas bien intencionadas en este país. Lamentablemente están bien intencionadas, pero están en retiro, porque fueron personas, casi todos bien intencionados de este país, combatieron a Trujillo y están lamentablemente en el dogado por razones históricas, otros están fuera del país, otros están en actividades privadas, pero gente seria fue nada más lo que les marchó a Trujillo. ¿Y ahora son oportunistas y politiqueros de clientela? ¿Y esta situación hasta dónde va a llegar entonces? Esta situación va a llegar hasta un proceso en que nosotros lo hemos señalado, el doctor Balaguer tiene que tomar su medida. Y fíjate, lo que siempre hemos reiterado en este programa de nuestra tesis, antes teníamos vicepresidentes que conspiraban contra el presidente, ministros de Interior que conspiraban contra el presidente, ministros de la guerra que conspiraban contra el presidente. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Siempre hemos tenido eso en esta historia, entonces ahora de que se están extrañando de unas declaraciones que usted seguro de que me va a preguntar. Sí. ¿Una declaración de quién? Sí, hay un tema aquí que ha causado un gran revuelo en la opinión pública. Diversos medios de comunicación se han hecho eco de ello, y fueron las declaraciones ofrecidas por el secretario de Industria y Comercio, Marion Landais, quien dijo textualmente, Landais, porque es un apellido francés, se escribe Landais, pero el ahí se pronuncia así, el pictongo ahí, aprenda. Marion Landais, Landais, que no tiene nada que ver con Landaeta. ¿La qué? Que no tiene nada que ver con Landaeta. Sí, dice que compre el que pueda. Claro, sí, claro. Sobre esa declaración, ya tú sabes, la cherchita criolla, ¿no? Le ha caído encima al ministro de Industria y Comercio, Marion Landais. Pero lo que ha hecho el ministro Marion Landais es pura y simplemente reiterar un vicio que ha sido una permanente en nuestra historia. Si leemos nuestra historia y vemos todas esas actividades de ministros autónomos que ha tenido la historia dominicana, muy ominosa, por cierto, porque no quieren leerla, entonces están espantados ahora por la democracia autoritaria, que el güellonismo, que el fusilamiento, las braguetas que están en la Jaraburgo. Eso es tesis. Tesis. La bragueta. Es una tesis. Entonces nosotros planteamos, la única diferencia es que la bragueta se... ¿La qué? La tesis de la bragueta de contabilidad de la Jaraburgo se fundamenta en un gobierno unipersonal. Nosotros, la fusta se fundamenta en un gobierno de democracia autoritaria con un consejo de Pero este pueblo no va a aceptar esa democracia autoritaria. No van a aceptarla. Después de haber probado el sabor dulce de la democracia. ¿Qué dulce de democracia? ¿Qué democracia ha habido aquí? Aquí lo que ha habido es un chernaje permanente, una caricatura de democracia, una serie de Alibaba y los 40 ladrones en su turno en cada gobierno que hemos tenido aquí. Son Alibaba y los 40 ladrones en su turno. Aquí no había habido democracia. Hay luz, hay agua. Hay China a 2 por chele, en un país agrícola. ¿A 2 por chele? Pero claro, con eso nosotros lo criamos. China 2 por chele. China 2 por chele. ¿No entiendes? Un aguacate 3 centavos. Plátano por... Es más, nosotros hacíamos con 25 centavos. Nosotros hacíamos un banquete antes. ¿Cómo es? ¿Y ahora con 2 pesos? No, está preso por la gobierno. Está preso. ¿Con 2 pesos? Sí, un sanguchito ahí de cuarta categoría. ¿Tú me entiendes? Y eso es imposible. Esa es la democracia, no es la democracia representativa. ¿Qué te demuestra a ti eso? Claramente,
Porque no venía a darle que coger esta declaración. No, es que esta declaración viene siendo una especie de una secuencia de todo un proceso histórico que hemos tenido aquí de desórdenes y de vagabundería. Y de decirle aquí a la gente que dice la verdad. Porque, por ejemplo, aquí hay una serie de gente que han dicho verdades. Nosotros leemos, por ejemplo, a ese brillante escritor, José Ramón López, que ha sido atacado aquí, que es un escritor depresor. No. Nosotros, tanto José Ramón López como todos esos escritores, como don Américo Lugo, han escrito realidades sobre, y sobre todo también el doctor Moncoso Puello. ¿Usted ha leído la obra de Luis Ventura? Que son lecturas. ¿La obra? De Luis Ventura. ¿Quién es Luis Ventura? No quiere fonía bibliográfica. De coca. Pero es un eminente escritor. No, pero ese es un tiguerón, la fond de patio. ¿Tú lo quieres? Así. Luis Ventura. ¿Y cuáles son las obras que usted ha leído? Bueno, no me está dando con Luis Ventura. Pero si usted me dice, por ejemplo, Rufino Martínez, Américo Lugo, Vigilio Díaz Ordóñez, etcétera. Domingo Bautista. Domingo Bautista. No, Domingo Bautista es un tiguerito nuevo que hay ahora en televisión, que echa destacado y cosas, y está aquí en este programa, que lo hace muy bien televisadamente. Son de estos tigueritos modernos con mucha tela. Entonces esto no tiene solución. La crisis. Sí, no, la crisis tiene. ¿Cuál solución tiene? Tiene solución la crisis. Todo en la vida tiene solución. Comienza por esa tesis. Los griegos decían que la propia vida tiene solución con la muerte. Pero los griegos eran unos teóricos. Teóricos no. Los griegos, precisamente. Atenas, como está registrado hermosamente por Rodó, ese escritor uruguayo en Ariel, dice que Atenas tomó el brazo firme. ¿El brazo? El brazo firme y único para sorbar en su cultura la copa de la vida. Oiga, cosa más hermosa es. Pero eso es teoría. Teoría no. Eso fue Grecia, eso fue Atenas, el Ática, los helenos. Pero son expresiones poéticas. Poéticas no, realidades. Todo lo que nosotros sabemos se lo debemos a los helenos. Pero usted no ha aportado una solución contundente a la crisis. ¿Qué se va a hacer? O la democracia autoritaria en su oportunidad cuando llega. Hasta que llegue vamos a estar muriendo, ¿no? No, muriendo nada, no, porque los culpables son los dominicanos. ¿Quiénes? Los dominicanos que no quieren trabajar, eso es todo. Ese es el problema. Inclusive el problema de la luz. Hay una oferta entre las que todas hay, porque hay varias ofertas, ¿no? Hay un sinnúmero de situaciones que se han ofrecido, coyunturales. Y se enseña en materia de política que cuando hay una coyuntura no hay principio político. Si se resuelve por el cable de Puerto Rico, momentáneamente el problema hay que utilizarlo. Pero entonces vienen unos inventeritos, no, que es un cable, que la colonia, que el imperialismo. Porque es que el dominicano siempre ha vivido aéreamente. ¿Cómo? Aérea, como hizo un poema de ese gran poeta dominicano, Enriquillo Rojas Abreu. Este es un país que es una especie como de aérea zoología, hoja volante de un lejano meeting, como dice el poema. Entonces siempre aquí hemos vivido de principio de que aquí nunca había principio, aquí lo que había es sencillamente Alibaba y los 40 ladrones, desde la fundación de la República hasta hoy. Entonces, los problemas políticos y las coyunturas hay que resolverlas. ¿Qué mejor lección que la que dio Lenin cuando Lenin vino en el tren alemán? ¿Cuál fue la lección que dio? Bueno, que se montó en el fascismo alemán, Lenin. Pero estos dominicanos no aprenden. Ellos no aprenden nada. Ellos están diciendo que el cable de Puerto Rico. Pero es el imperialismo yanqui. Siempre están con una frasecilla y una serie de cosas hechas. Porque parece ser que este es un conglomerado que tiene una gran cantidad de ciudadanía apta para la frustración y el lamento. La cosa está dura, pero tráete la otra. ¿Cómo es? Está dura, pero tráete la otra. ¿Qué cosa? Esto ahí está apretado. Tráete un sándwich ahí. Mira, repito otra vez el merengue ese. Entonces al otro día bajo el gobierno. Es que no queremos trabajar. Mientras el país no trabaje, aquí seguiremos sin agua, sin luz. Y el campo está abandonado. Cuando usted coja 100 jipetas y meta a todos esos campesinos que están aquí de vagos. ¿Qué? De vago aquí vendiendo, digo, tú ves que los lunes, di que quiniela, una serie de sangandongos ahí con guayabera, di que con abriendo un texto, tú dirás, bueno, ¿qué está haciendo? Este señor le está haciendo el cálculo del Producto Bruto Dominicano, y lo que está es que el número 8, te puedo dar media planilla, ¿tú sabes lo que es? Un país que exhiba eso los lunes, en vez de estar sembrando. No. Y esa democracia autoritaria, precisamente, es una democracia de jeep. Las compañías que distribuyen jeeps
en este país van a estar muy bien en ese gobierno, porque en ese gobierno se va a funcionar el Jeep y sobre todo las casas que produzcan tela de caqui y sombrero eso de tipo vaquero van a estar muy bien. ¿Y los Mercedes y los BM? No. Mercedes Benz, no, mi amor. ¿Ni BM? No. Esos serán para quien lo pueda comprar. Ah, usted va a estar ahí como el secretario de Industria y Comercio, para quien pueda. No, ahí sí pega la palabra en ese caso para quien lo pueda comprar, porque va a ser un gobierno de austeridad y de progreso, que es muy distinto. Doctor, finalmente tengo aquí una nota. Bueno, ¿qué usted me decía? ¿La frase? Bueno, ya esa frase de la vida. No, espérese, mire. Es una nota que tengo aquí. Dice, es el señor Alfred Arias. ¿Cómo? Alfred Arias, ya. Alfred, él es un dominicano que vino de Nueva York. ¿Dónde nació? Dominicano y se llama Alfred. Sí. Nació en la diagonal. En la diagonal. Segunda del Perón. O peatón 10 del sí, para allá. Él lo que le trae el mensaje es que él está dispuesto a enfrentarle. ¿Con quién? Personalmente a usted, los criterios del fusilamiento y esas cosas. Pero un tigre que se llama Alfred Arias, en vez de ser Alfredo Arias. Entonces Alfred, como si fuera Alfred Hitchcock, el gran creador dramático inglés, como si hubiese nacido en Wimbledon. ¿En qué? O si hubiese nacido en Londres. Y lo que nació en la cosa. Él dice que está dispuesto a rebatirle a usted la tesis del fusilamiento, lo que del chimichurri. ¿Cuál? Él. El Alfred Arias, Bautista. Sí, lo que puede hacer es venir aquí y de aquí sale trancado preso para la policía directo, por cadenúo y por denunciar. Eso es lo que puede hacer Él trajo una cuanta cadena. No, que venga, que de aquí no va a haber cosas, de aquí sale preso antes de entrar en la puerta, lo estamos esperando. ¿Usted está dispuesto a enfrentarlo? No, pero a enfrentarlo no, es que no va a agarrar preso en la puerta por cadenúo. Por actividades en contra de la ley dominicana. Él vino de Nueva York. Oh, sí. Y vino a quedarse. ¿Vino a dónde? Para enfrentarlo. Aquí. Sí, que ver. Lo van a esperar en la puerta allí. Gracias, doctor. Yo hablaré con el departamento correspondiente de la Policía Nacional. Gracias. Seguimos con el desarrollo del programa Radio TV.